pueden haber complicaciones para diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, operarse de la próstata, una laminectomía, una apendicectomía, una histerectomía. O sea, cada uno va a presentar complicaciones también de acuerdo a la zona que se opera. Por ejemplo, si una paciente se opera de una laminectomía y empieza con sangrado vaginal, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, en la vida. Nada que ver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que un poco ir evaluando. Por ejemplo, si tú quieres poner, ¿no?, sangrado por la uretra cuando te operas de la próstata, ¿esa complicación en qué otra operación va a haber? Que no sea próstata. En una vesícula no va a haber una hematuria. Entonces, por eso es que no hay un consenso que te diga, ¿no? Pero sí existen algunas particularidades en cuanto, por ejemplo, presentación de la fiebre, ¿no? Fiebre de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto día, que eso sí puede ser de forma general aplicable para casi la mayoría de cirugías, a las cuales se puede predecir qué es lo que puede estar pasando. Generalmente la fiebre de primer, segundo, tercer día no está relacionada a la cirugía en sí. A partir del cuarto o quinto día recién. Por ejemplo, tú te operas de un apéndice y tú haces fiebre el siguiente día, no me vas a decir, no, doctor, está con la infección de nivel operatorio. Es imposible. Imposible es eso. El primer día generalmente vamos a ver que son por problemas respiratorios. Segundo día puede ser por problemas urinarios. El tercer día puede ser por plebitis, ¿no? O sea, uso de los catéteres. Recién cuarto o quinto día, recién estamos hablando de presión de sitio operatorio, o de unos abscesos, de incidencia de anastomosis, recién a partir de esa fecha. ¿Ah? Entonces, mira, el cirujano puede hacer mucho para influir en el resultado postoperatorio. O sea, si tú ves que es un paciente anciano, los tejidos del anciano son más laxos, son más débiles, hay que también tomarlo con mucho cuidado. Evitar la tentación de arriesgar para buscar un resultado poco adecuado, o sea, tampoco no arriesgarse a hacer cosas más grandes. O sea, si yo veo que es un paciente anciano, pues no voy a hacer un procedimiento, pues no, que de repente no va a aguantar. O sea, de poder hacer, se puede hacer. Por eso en el cirujano hay una norma que dice, ¿no? El cirujano debe aprender a operar, debe aprender cuándo operar, cómo operar. Pero lo más importante es saber cuándo no debe operar. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, el uso oficial del antibiótico es una medicación. O sea, tampoco no le vamos a meter una bazuca, pues no, cuando es una cosa pequeña. O al contrario, ¿no? Es una infección grande y le está metiendo cefazolina. O sea, también, o sea, hay que ser un poco, hay que tener bastante criterio para utilizar las cosas, ¿no? Entonces vamos con las complicaciones de la pared. Seroma, hematoma, dehiscencia de la herida, infección de la herida. ¿Ya? En cuanto a lo que es, miren, el seroma, es la acumulación de grasa, líquido, suero y líquido linfático bajo la incisión. No es una infección, ¿eh? No es infección. Pero sí causa dolor, estumefación, aumento de temperatura local, todo eso. Haces una apertura de venas, se acabó. El cuadro clínico es estumefacción bien circunscrita, molestia de la presión, el drenaje personal de líquido de la herida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. El hematoma. Ustedes han visto que el hematoma puede darse en el cuero cabelludo, en la cara. Ustedes en cualquier momento han estado jugando, han hecho un golpe, han tenido pues como un morado en la pierna, ¿no? Que es una pequeña, es el hematoma, pero se absorbe solo. No necesita hacer otra cosa. En la acumulación de anormal de sangre, actualmente en la capa subcutánea, es una incisión reciente, ¿no? O por algún golpe, un traumatismo, ¿no? En este caso no vamos a ver de incisiones porque ha habido pues un trauma, ¿no? Una operación. Dehiscencia de la herida. ¿Ya? No es igual a una, o sea, dehiscencia no es igual a una hernia inficional. Para que sea una hernia, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales que tenemos para observar en una hernia? Debilidad de la pared muscular. ¿Cuáles son los tres elementos de una hernia? Entonces una hernia es un bulto ahí. Ya, ¿cuáles son sus tres elementos? La piel, el Tiene que ver contenido, saco y detergente. O sea, no es que tú veas las vísceras, nada de esas cosas.
pero en una dehiscencia se abre y hay una evisceración, o sea, se ven, los tejidos se ven así, ¿no? Es una emergencia. Ahora, esto puede deberse a un error técnico, ¿no? De repente haber hecho de repente contención, el cierre de la pared, infección intraabdominal, malnutrición, edad avanzada, uso crónico de corticoides, complicaciones de la herida, enfermedad subyacente, aumento de la presión intraabdominal. Ahora, ¿ustedes creen que esas cosas no pueden evitarse haciendo una buena evaluación biológica quirúrgica? ¿No puedo predecir algunas cosas? Entonces, o sea, con evaluación prequirúrgica yo puedo predecir muchas de estas cosas, ¿no? Si sé que es un paciente que está mal nutrido, no le voy a hacer una incisión a la grasa, ¿no? O le digo, hay riesgo de que se abra porque tus proteínas están bajas. Si es un paciente con una edad avanzada, no le voy a hacer un procedimiento grande, ¿no? Tengo que hacer el pelo solamente control de daños, o algo más chico, ¿no? Entonces, hay muchas de estas cosas que pueden evitarse. Dehiscencia en la separación de las capas faciales al comienzo del periodo postoperatorio. O sea, tú has cerrado todas las capas y se abre todo. Esa es una dehiscencia. ¿Ya? Y ahí se produce pues, la evisceración, ¿no? Es una emergencia quirúrgica. El tratamiento de la dehiscencia en el quirófano depende de la fase de lo que sea abierto. El tratamiento de dirección es de importancia fundamental antes de intentar el cierre. Y no es aconsejable el cierre de la fascia a tensión. No es aconsejable. Si cierras la tensión, el paciente con tratamiento tose, estornuda, se estriñe, empuja, se abre todo. Y si son malos tejidos, peor todavía. Esto sí es una lesión de operatoria. Eso es lo que sale, eso sí es impresión. Son leucocitos. Así como la leche condensada. Esto es una lesión operatoria. Pero no perseroma, hematoma, esa no es infección. Que son complicaciones, ¿sí? ¿No? Que puede ser superficial, que afecta a la piel y el tejido subcutáneo, profunda, comprende la fascia y músculo, y espacio visceral o espacio órgano, comprende los órganos internos. Esas son las tres pisos que pueden darse. Infección del sitio operatorio. Y aquí están, pues, ¿no? Hasta donde se considera superficial, profundo o espacio órgano. Las pisos. Y también los gérmenes, de acuerdo pues, ¿no? a la región anatómica, se da pues, ¿no? el tratamiento adecuado. ¿no? O sea, es diferente, ¿no? De acuerdo a cada lugar existen gérmenes específicos para poder dar, ¿no? Ya sean gran positivos, gran negativos o anaeróbicos, ¿no? Lo que corresponde. Hay personas que a veces dan antibióticos, pero porque le da la gana. Por ejemplo, el usar la ciprofloxacina en un estudio común es un delito gravísimo. Pero todo el mundo utiliza, y después que ustedes están algunos años que son antibióticos para un resfriado común. Eso es una mala costumbre que hacen. No van a la farmacia y dan su combo, dicen, su combo. Su penicilina, Contexa, metamizol, no sé qué más les ponen ahí. Como ese paciente ya estoy mejor. ¿No? Realmente pues ya pasó el ciclo de los 2 días de la virulencia, ¿no? Pues van a bajar los síntomas, ¿no? Pero no es porque les da la fobia. Hay factores que son inherentes al paciente, que también tenemos que valorar. Edad avanzada, obesidad, desnutrición también son elementos importantes. Diabetes tipo 1 o 2, ictericia, alcoholismo, cirrosis, neoplasias, anemia aguda, quemaduras. Pero si tú observas esos objetos, estos elementos en el paciente, y a pesar de eso el paciente tiene que operarse por una emergencia, tienes que explicarle que esos factores de riesgo pueden empeorar o complicar el cuadro postoperatorio. No es porque tú quieras entrar y no operar al paciente. Eso no es negligencia. Eso es lo que la gente no entiende. Pero tienes que haber informado al paciente. Si tú le informas, el paciente va a estar más tranquilo. Pero si tú no has informado nada, a veces tú dirás, no, pero doctor, yo espero todos los días y todo esto acá con pacientes. Así es, todos los días, porque son pacientes diferentes. O sea, no es que en tu cabeza ya asumes de que tú sabes que van a haber complicaciones. No, ya le dije al paciente de ayer, tu día también debe suponer que sabe. No es así. Cada paciente es particular. Igual tenemos que ser, ¿no? Por eso estamos cogiendo esta carrera, chicos. Ahora, también hay factores inherentes a la operación, ¿no? Una operación que dura más de 3 horas, hay más riesgo.
Aquí hay personas que se movilizan en un área también de sala de operaciones, hay riesgo, por eso es que a veces restringen el ingreso de alumnos a sala de operaciones. No es porque se les ocurra. Claro, a veces lo hacen de mala forma, ¿no? Pero la cirugía de urgencia y el tipo de nación también son factores. La patología operar, ¿no? O sea, si es una zona contaminada, también hay riesgo de contaminación, infección y complicaciones. El otro tema es la estancia pre- y postoperatoria prolongada. Hay gente que quiere estar toda la vida en un hospital, ¿no? Parece que no está tan mal en su casa y quiere quedarse mejor en un hospital. Entonces también la estancia prolongada es un factor de riesgo para infecciones. Salas con elevado número de pacientes, falta de aislamiento de enfermos infecciosos, falta de anestesia y antes de realizar curaciones. Esto, por ejemplo, de enfermos infecciosos siempre se daba, hasta ahora no hay un control adecuado de eso. Miren, por ejemplo, cuando era el COVID, yo estaba en la cirugía, ¿no? Entonces a veces venía un paciente con dolor abdominal, que sospechaba de apendicitis. Entonces el paciente ingresaba, o sea, ni siquiera pasaba por triaje, ¿no? Lo pasaban a cirugía. Entonces nosotros le evaluábamos todo eso, si es una apendicitis, le pide su prequirúrgico, le pedían la prueba de COVID positivo. Miren, cuando terminaba todo lo que pasaba todo, entonces hasta después. Entonces, no hay un control, ¿no? O sea, era que en la puerta les pongan, ¿no? Les hagan prueba la prueba a todos. Ya, COVID positivo, COVID negativo. Ya COVID negativo ya pasan por este lado, los positivos pasan por este lado. Es decir, es un paciente COVID positivo, pero que tiene un antecedente, tiene un riesgo de que sea una apendicitis. Pero ya tú le evalúas, pues sabiendo que es un COVID positivo, ¿no? Pero así evalúas a todo el mundo, ¿no? No tenemos ningún problema. Exposición a riesgo. A la fiebre postoperatoria. Como les digo, la fiebre dice a 35 grados se entra la coagulación y la función plaquetaria. Por eso es importante, siempre ustedes han visto que las camas postoperatorias siempre están calientes, usan colchón térmico, sobre todo en cirugías prolongadas, porque la exposición a veces de la cavidad abdominal o de cualquier otra estructura siempre es una pérdida de calor. Si tú haces un balance hídrico, la pérdida de calor, o sea, las pérdidas insensibles aumentan en 1,5, o sea, en 150% más de lo normal que una persona que esté pues, en un estado sin operación. Entonces es una pérdida líquida importante. Esto puede afectar un poco la parte de la temperatura del paciente. Y lógicamente, al haber una alteración de la coagulación, puede haber un riesgo de hemorragia de este paciente. Acá hablamos de la fiebre postoperatoria, lo que les hablaba. WIN, estado pulmones, o herida, o actividades urinarias, o actividad digestiva y contacto con medicamentos. Incluso hay medicamentos que también causan fiebre. Entonces, es menos preocupante durante la colectosis infecciosa. O sea, la fiebre que me da primero, segundo, tercer día, no es por problema de la cirugía, es por un problema externo. La fiebre que se mantiene durante 5 a 8 días, esa sí ya me debe preocupar. Esa sí ya se debe de la patología que hemos operado. Entonces, las complicaciones respiratorias, incremento normal de los gases a nivel alveolar, una hipercapnia. Entonces, la primera causa de fiebre postoperatoria es una atelectasia. ¿Por qué? Porque los pulmones no se expanden adecuadamente por el dolor postoperatorio. El paciente piensa que inspirando, la herida se le va a romper o algo le va a pasar, entonces ¿qué hace? Respira. Entonces no hace una buena expansión. Al no haber una buena expansión, se colapsa parte de los pulmones, captura bastantes secreciones, no eliminan adecuadamente las secreciones, porque nosotros todos los días con la tos, cuando a veces ustedes tienen, movilizamos secreciones, porque nosotros todos los días juntamos secreciones, unos más que otros, pero con el mecanismo de la tos eliminamos todo eso. Los pacientes postoperados no quieren toser, acumulan más secreciones, lógicamente eso puede causar una proliferación bacteriana y ocasionar otros problemas. Entonces la primera causa es esa, la parte respiratoria. Puede haber febrícula, malestar, disminución de los sonidos respiratorios, puede haber fiebre elevada, hasta confusión mental, secreción espesa de leucocitos, y en la placa puedes encontrar una infiltración a nivel de la tórax. Yo diría un poco más grave esta historia. El otro tema también es la neurosis por respiración. Por eso es que a todos los pacientes que van a entrar de manera directiva, les digan, ¿no? 6 horas de ayuno,
Porque si está en el estómago lleno, al tú relajar al paciente, hay un reflujo, y miren, y esto pasa al pulmón, ¿no? Y mientras más ácido sea ese pH, causa una neumonitis, que puede ser incluso hasta no refractaria, y el paciente puede fallecer. Esto no es cosa. La inducción de la ácida, la paciente pide control de la capacidad para limpiar la vía respiratoria, paciente con una nasogástrica, o con hipopresiento del día de dificultad de maniobra de tragar, y limpieza la vía respiratoria. O sea, eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, si tú ves que un paciente está, pues, o ha comido, indica que, pues, ¿no?, de que son 6 horas de ayuno, y si es muy urgente, una sonda nasogástrica, siempre un lavado gástrico, ¿no?, que esté eso vacío, para evitar justamente este tipo de complicaciones que pueden presentarse. Miren, entrada en el pulmón del contenido gástrico es un pH bajo. Cuanto menor sea el pH, mayor lesión, desplegamiento del epitelio, entrada de líquidos directas, hemorragia, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria intensa a la lesión desarrollada por la infección pulmonar grave refractaria. Es fatal, es eso. La embolia pulmonar, que es otro tema también importante, ¿ya? Cuando son intervenciones quirúrgicas prolongadas, lesiones traumáticas, neoplasias, inmovilización, pacientes inmovilizados con parálisis, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, edad, y tienen alto riesgo de hacer trombosis pulmonar. Eso también es fatal, ¿no? Los síntomas, lesión de la íntima, causa más importante de mortalidad y mortalidad contiene en ese momento la íntima, ¿no? Los síntomas son fatales, el paciente no aguanta ni 15 minutos cuando tiene este embolia. El cuadro clínico, mira, disnea, dolor torácico, aprensión y tos, síncope, hemotisis, aquí no hay taquicardia, el paciente fallece. Lo que tenemos que hacer es una gasometría, electrocardiograma, radiografía y tórax. Otras veces tienen que entrar a un apoyo ventilatorio, tienen que entrar a anticoagulantes inmediatamente y ver a ver cómo responde. Si no actúa rápido, los pacientes se van. El otro es la hipertensión postoperatoria, a causa del dolor, ¿no? Casos en pacientes que tienen problemas vasculares, algunos son causados por medicamentos, y también es por tratamiento inadecuado del dolor, o también por una sobrecarga de líquidos, cuando le damos también un exceso de líquidos. Por eso es importante valorar lo que es el balance del paciente. Bueno, en el caso de isquemia de infarto perioperatorio, el dolor torácico que será de la mandíbula, brazo izquierdo, el tratamiento básicamente es acá en la administración de oxígeno a flujo alto y la administración de beta bloqueantes y aspirina, ¿no?, así como la heparinización sistémica, para evitar que avance este cuadro. La retención urinaria, malestar continuo, disturbo hipogastrio, dolor intenso. Acá lo que se hace es una sonda, ¿no? Generalmente por los medicamentos, el paciente tiene la incapacidad, como bloquean todos, también se bloquea la parte de la vejiga. Entonces la vejiga, a veces el paciente no puede orar por 12 horas. Está llena, el paciente le empieza a molestar. Entonces lo que se hace en estos casos es una sondita evacuatoria y listo, se acabó. No hay que hacer otra cosa más. Ya una vez que pasa el efecto de la anestesia, el paciente recupera toda la movilidad de la vejiga y nuevamente el paciente vuelve con su. En el caso de la insuficiencia renal, pues, ¿no?, cuando la reducción súbita del flujo de salida renal te provoca acumulación de residuos nitrogenados, ¿no? En el caso de que no se considere adecuado volumen durante el acto operatorio, yo les digo, ¿no?, cuando la apertura de una pérdida más superficies sensibles mayores, que no sea un buen control de las hemorragias que hay durante el acto operatorio, entonces esto disminuye el flujo al riñón, lo que ocasiona, pues, ¿no?, una insuficiencia renal aguda. Por eso es importante, si van a hacer cirugías prolongadas, es importante que el paciente ingrese con una sonda Foley, para que tú vayas viendo el volumen urinario que se está produciendo por hora de este paciente. Entonces, con eso tú controlas pérdidas sanguíneas, la orina, cuando le está poniendo de flujo, ¿no? Eso va a ser la sesión, para evitar justamente ese tipo de lesiones. ¿Ya? La insuficiencia renal puede ser, pues, ¿no?, por hemorragia, en arterias renales, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, en la renal por toxinas, medicamentos, y en la renal por alguna ligadura de ureter, disfunción vesical o disfunción ureteral, por algunas causas. En el caso del lirio postoperatorio, pacientes que no expulsan gases, comienzan a tener unos movimientos intestinales en el postoperatorio o comienzan a tener una actividad intestinal en el caso normal y luego presenta una interrupción de esta actividad.
Generalmente, acá hay una lengüeteña, ¿no? Para que se recuperen los movimientos intestinales es 1, 2, 3. Primer día es el estómago. Segundo día con masas delgadas. Tercer día estas gruesas. Si un paciente no hace deporciones hasta el tercer día, estamos dentro de lo normal. Pero si ya estamos en el cuarto día, eso ya no va a ser normal esto. Pero también evaluamos, cuando el paciente está comiendo, no hay distensión abdominal, no hay dolor, pero ya tenemos que de repente dar algún estimulante para que pueda evacuar. Pero eso se evalúa, ¿no? Sobre todo en pacientes que no han sido manipulados las asas, ¿no? Porque en pacientes que han sido manipulados las asas, a veces este hilo se produce, ¿no? Empieza a querer funcionar y después de un momento otro se paraliza. Pero esta paralización es debido a alguna causa. ¿Cuáles son las principales causas del límite postoperatorio? Cuando se opera un paciente, por ejemplo, de una lesión de tránsito, ¿no? Que ha sufrido el tránsito. El paciente aparentemente está yendo bien primer, segundo, tercer día, el abdomen estaba tranquilo, no estaba distendido, no había dolor, ya quieres empezar a probar la vía oral. Y en el quinto día, el paciente empieza con dolor, distensión, ruidos hidroaéreos nulos. ¿Qué estás sospechando ahí? Si es una anastomosis, por ejemplo, hay una licencia de anastomosis o una hemorragia. Porque la hemorragia también hace que el intestino trate de englobar eso y se va a esa zona, ¿no? Como haciendo un plastrón. Y eso también provoca ese hilo postoperatorio. Entonces, siempre existe alguna causa que puede haber. Entonces, parece que pero unos exámenes. Un hemograma, un PCR, una placa de abdomen simple, con eso se empieza. Si la cosa es un poco más complicada, tienes que tomar una tomografía, pues no para ver qué está pasando. Entonces, y tomar las medidas necesarias. No es normal.